Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Vamos a aprovechar. Seguramente faltan algunos de sus compañeros porque empezamos con 30 y según terminamos con 40. Pero vamos a aprovechar este momento para ir avanzando con el registro para empezar con la participación de esta primera parte de la sesión. Voy a compartir mi navegador y vamos a ClassDojo. Ya tengo aquí publicado, muchachos, para que lo vayan tomando en cuenta. Ya tenemos aquí publicado nuestro evento de la próxima semana, que es la primera evaluación parcial. Ya está aquí publicada. La próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, de 7 a 9 de la mañana, nuestra primera evaluación parcial. Por ahí les van a llegar recordatorios si es que están en ClassDojo. Y ahorita vamos a registrar. Bueno, ya aquí tengo una actividad que es el reglamento. Ya está aquí para que ustedes me lo puedan calificar, perdón, me lo puedan firmar. Aquí tengo ya su reglamento. Ustedes aquí directamente lo pueden firmar, poner su nombre como quieran, la fecha, y esta actividad estará terminada para que yo la pueda revisar y en su momento darla por realizada. Aquí Carlos Daniel ya me lo mandó 2 veces, pero ninguna la ha firmado, entonces esto no está realizado todavía. Nada más lo estaba revisando. Aquí hay unas herramientas que ustedes pueden utilizar para escribir sobre estos documentos. Entonces hay que buscarlas. Yo ya no me acuerdo dónde están, pero ahí en su cuando abren esto, debe de haber alguna herramienta que te permita escribir para que puedas firmar esta situación. ¿Sale? Bien, muchachos, entonces vamos de nuevo a registrar la participación. Vamos a aprovechar estos minutos. Muchachos, ¿quién me ha estado ayudando en esta primera parte de la sesión? Nombre y apellido. Raúl Castillo. Raúl. Bien, Raúl, gracias. ¿Quién más? Carlos Pérez. Carlos Pérez. ¿Quién más, muchachos? Sara Cervantes. Sara. Cela. Muy bien. Nicole Ramírez. Nicole Ramírez. Nicole Decide. ¿Alguien más, muchachos? Ana Lilia Martínez. ¿Alguien más? ¿Ya son todos, muchachos? Bueno. Entonces, muchachos, ya está ahí la publicación, está el reglamento, hay que hacer esa actividad. Vamos a continuar entonces con el ejercicio que estábamos realizando. Voy a compartir mi presentación. Vamos a continuar con este ejercicio. Muchachos, les recuerdo que si tienen problemas técnicos con su internet, que tienen que salir y volver a conectarse, no necesitan avisarme, sálganse y vuélvanse a conectar. Si me tardo en recibirlos, a lo mejor pues será porque no me doy cuenta que están ahí, pero si me aparece el mensaje, inmediatamente los voy a recibir. Así que no necesitan avisarme porque cuando aparece el mensaje en el chat, pues generalmente trato de verlo porque a lo mejor es una duda y alguien que no quiere, que no tiene manera de expresarlo por viva voz, o no quiere, que generalmente suele suceder, pero si tienen que salir, tienen que ir a darle de comer al perro, tienen que ir a darle el biberón al hermanito, no necesitan avisarme, vayan y háganlo y regresen y los recibo sin problema. Entonces, vamos a continuar, muchachos, con este ejercicio. Estábamos calculando, estábamos viendo aquí los desplazamientos que hice para irme del Zócalo primero a la Plaza de Santo Domingo y después de Plaza Santo Domingo hasta la Plaza Garibaldi, muchachos. Aquí lo que estábamos en este momento es definiendo
más o menos en qué dirección, ustedes ya hicieron una actividad de medición y de estimación de ángulos, en qué dirección estará este vector de 600 metros que tuve que trasladarme de Santo Domingo a Garibaldi. ¿Cuánto le ponemos a este ángulo? Más o menos un cálculo. 140. 160. 40, 160, pues más o menos están entre los dos. ¿Qué les parece si hacemos lo partimos a la mitad? 140, 150. Que sea 150 para no pelearnos. Va. Desde luego es estimación, ¿no? Ya cuando tengamos un dato real, pues diremos es tanto, pero ahorita estamos estimando más 150 grados. Y entonces, muchachos, este fue mi segundo desplazamiento que hice desde la Plaza Santo Domingo hasta la Plaza Garibaldi. Pues entonces le voy a llamar que es mi desplazamiento 2, para distinguirlo del anterior. Y voy a ver que es un vector, porque tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo lo expreso este vector? Desplazamiento 2, ¿a qué será igual? 600 metros. Ajá. 600 metros con una dirección de 150 grados. Bien, 600 metros es su magnitud con una dirección de 150 grados. Es decir, me desplacé 600 metros a una dirección de 150 grados. Desde luego, si esa es mi referencia hasta que le tracé aquí. Perfecto. Y entonces, finalmente, llegué a Garibaldi, hice lo propio en el mercado, que sigo sin acordarme el nombre desde ayer, no me acuerdo del nombre de este mercado, lo hice con el grupo anterior, y no me acordé de este mercado. Si alguien sabe cómo se llama ese mercado que existe ahí en la Plaza Garibaldi, que me diga, porque yo ya me olvidé. Y ahora, pues voy a ver mi tercer desplazamiento que hice de la Plaza de Garibaldi hacia la Alameda Central, lo hice en esta dirección. Y entonces voy a pedir ahora que estimemos cuál será el ángulo en la dirección de este vector, más o menos a ojo de buen cubero. ¿Cuánto será el ángulo que hay de aquí hasta acá? Desde el eje X hasta acá de este vector, donde está este vector. ¿Cuánto le podemos poner ahí? 245. 245. ¿O 240? 240, pues más o menos. 230. 270. Oh, 270 sería hasta acá sobre el eje Y. Aquí ya sería mucho ahí. sería mucho. Entonces vamos a dejarlo 245, los dejan primero. Vamos a cerrarlo un poquito, ¿no? ¿Qué les parece 240? Para no... Ok. Vamos a poner que aquí tuviéramos 240, o sea, tendríamos hasta aquí 180 y aquí 60 grados más, 240 grados. Con eso vamos a manejar esta dirección. Y entonces, muchachos, con eso ya yo puedo expresar mi tercer desplazamiento como un vector. Puedo decir que mi desplazamiento 3 que hice desde Garibaldi hasta la Alameda Central, lo puedo expresar en forma polar así. ¿Cuánto vale este desplazamiento 3? ¿A qué será igual? 800 metros. 800 metros ¿Ah? con una dirección de 240 grados. Bien. Las dos cosas son válidas con un ángulo, con una dirección de 240 grados. Es perfecto. Ya está. Entonces, ya tengo ahí mis tres desplazamientos en forma polar expresados. Y lo que voy a hacer, muchachos, es ahora sumar estos tres desplazamientos para encontrar finalmente un desplazamiento resultante. Es decir, para encontrar qué tanto tendría que desplazarme si lo hiciera directamente desde el Zócalo al mismo punto en la Alameda Central. Ese es mi objetivo y lo voy a hacer sumando estos tres vectores. Pero bueno, para eso voy a utilizar algunos de los métodos que tenemos para sumar los vectores. Y de hecho, voy a utilizar el método más general, el más útil para sumar vectores, que es precisamente el método de las componentes rectangulares. Es un método analítico porque lo hacemos en base a fórmulas matemáticas y se llama método de las componentes rectangulares. ¿Por qué? Pues precisamente consiste en encontrar las componentes rectangulares de cada vector. Y vamos a seguirlo aquí como nos dice el apunte, la secuencia que debemos hacer para utilizar este método de suma de vectores. Primero, el punto 1 me dice que tengo que trazar un plano cartesiano. Ya lo tengo aquí trazado. Un plano cartesiano es un sistema de ejes cartesianos X y Y. Ya lo tengo ahí trazado. Y luego, en ese plano cartesiano tengo que trazar los vectores B1, B2, B3, los que sean, la cantidad que tenga, con sus magnitudes y direcciones correspondientes y aproximadas desde el origen del plano cartesiano. Es decir, todos los vectores los voy a trazar desde el origen. Y aquí tengo este vector verde que representa mi primer desplazamiento que hicimos allá, que representamos ahí sobre el mapa, mi desplazamiento 1, y vamos a recordar que este fue de
500 metros, ¿no? ¿En qué dirección fue? 90 grados. 90 grados. 500 90. metros, 90 grados o en una dirección de 90 grados. Ese fue mi primer desplazamiento. Ya lo tracé aquí. Mi segundo desplazamiento sería este en naranjita. Si no mal me acuerdo, fue de 600 metros. Sí, con una dirección de 150 grados. Y gracias, 600 metros con una dirección de 150 grados. Perfecto. 150 grados. Y mi tercer desplazamiento que hice de Garibaldi a la Alameda Central, mi desplazamiento 3, expresado como vector, fue de, si no mal me acuerdo, de 800 metros 800 metros. con una dirección de 240 grados. 240 grados, perfecto, gracias. 240 grados. Entonces, ya los tengo aquí representados como me dice mi procedimiento 2. Ahorita nada más voy a enfatizar aquí los ángulos. Aquí mi primer desplazamiento tuvo 90 grados. De ahí lo represento. Mi segundo desplazamiento este es el ángulo de 150 grados. Mi tercer desplazamiento es en esta dirección. Un ángulo de 240 grados. Esto, porque quiero enfatizar que todos los ángulos los vamos a medir con respecto al eje X positivo. Ya está. Y me dice aquí que ¿qué tengo que hacer? En el punto 3 me dice que tengo que proyectar hacia los ejes X y Y cada uno de los vectores para visualizar sus componentes rectangulares. Si yo proyecto mi vector 1 hacia el eje X, no puedo porque está prácticamente sobre el vector Y. Y este vector 1, este desplazamiento 1, perdón, está sobre el eje X, pues prácticamente también sería su componente en Y. Este no le puedo hacer nada, no puedo proyectarlo, ya está sobre el eje Y únicamente, pero el vector 2, el desplazamiento 2, sí lo puedo proyectar hacia el eje X y hacia el eje Y. Si lo proyecto hacia el eje Y, pues llevo a este punto, y si lo proyecto hacia el eje X, llevo a este punto, y entonces eso me va a permitir trazar las componentes de este vector. Lo mismo puedo hacer con el vector 3, si lo proyecto hacia el eje X, trazando esta vertical, y si lo proyecto hacia el eje Y, trazando esta horizontal, lo que voy a hacer va a ser encontrar las componentes de estos dos vectores de desplazamiento 2 y desplazamiento 3 en el eje X. Ya no lo voy a hacer aquí porque ya lo tengo hecho en la siguiente lámina, pero bueno, veo que está ahí. Voy a cumplir con este punto número 3. Lo que sigue es que se asignen un nombre a cada uno de los vectores encontrados sobre los ejes X y Y. Eso es lo que me dice el procedimiento número 4. Vamos a hacerlo en la siguiente lámina. Aquí tengo, si se dan cuenta, aquí ya tengo mis vectores, sus componentes, ya los proyecté hacia el eje Y y hacia el eje X. Igual con mi desplazamiento 3, ya lo proyecté hacia el eje X y hacia el eje Y. Y ahí encontré sus componentes en X y Y de estos dos vectores. Ahora vamos a recordar nuevamente cuáles son los vectores que estoy sumando. Aquí tengo mi desplazamiento 1, que si no mal me acuerdo nuevamente fue de 500 metros. Un ángulo de 90 grados. Y entonces este no tiene una componente en X, no lo puedo proyectar hacia el eje X, pero sí está todo sobre el eje Y. Entonces también este vector va a ser su propia componente en el eje Y, y entonces lo voy a nombrar de esa manera. Esta es la componente de este vector desplazamiento 1 en el eje Y. Bueno, vamos a ver entonces, si aquí tengo mi desplazamiento 2, muchachos, este es mi desplazamiento 2, el que hice de Santo Domingo hasta Garibaldi, fue de 800 metros. Fue de 600. Perdón, gracias, sí, gracias por... Ahora no dije si mal, no me acuerdo, pero si mal me acordé. Fue de 600 metros, gracias por la corrección. 600 metros con un ángulo de 150 grados, si no mal me acuerdo. 150 grados. Y ese es mi vector de 1, muchachos. Pero cuando lo proyecto hacia el eje X, por ejemplo, para encontrar este vector, que voy a palomear aquí, ¿cómo se llama este vector? ¿Qué nombre le pongo? ¿Cómo se llama este? Es la componente en X de este vector. De 2X. De 2X, muy bien. Esta es la componente en X de este vector. De 2.
Y como está en X, pues le pongo el subíndice también X. Y digo, también es un vector, pero ahorita vamos a calcular su magnitud. Bien. Y si lo hago hacia el eje Y, ¿cómo se llama este que está aquí? D2Y. De 2Y, o sea, la componente en X del vector 2, pero la componente en Y del vector 2. También es un vector. Y lo mismo hago con este desplazamiento 3 que hice desde Garibaldi hasta la plaza, digo, hasta la Alameda Central, que me acuerdo que era de 800 metros, con un ángulo de 240 grados. ¿Verdad? 240 grados. Sí. Entonces, pues si yo proyecto este vector hacia los ejes X y Y, ¿cuánto vale este vector? ¿Cómo lo expreso? Más bien, ¿cuál es el nombre que le voy a dar a este vector? D3X. Ajá, muy bien. El desplazamiento 3 en el eje X. Me dice que es la componente en X de este desplazamiento 3. Y este de acá, D3Y. de 3Y. La componente en Y de este desplazamiento 3, que también es un vector. Bueno, eso es lo que me dice el método. Ya llegamos, complementamos el punto 4. Voy a nuevamente enfatizar aquí mismo en los ángulos para que nos recordemos que aquí pues, medimos un ángulo de 90 grados para el primer vector. Luego estimamos un ángulo de 140 grados para el segundo vector, no 150 grados. Y un ángulo de 240 desde aquí hasta acá, de 240 grados para el tercer vector. Ya está. Entonces, muchachos, ¿qué me dice el punto siguiente del procedimiento de suma de vectores por componentes rectangulares? Aquí lo tengo. El punto 5 me dice, se obtienen las magnitudes de las componentes rectangulares a partir de las funciones trigonométricas. Bueno, eso ya lo vimos hace rato, cómo las íbamos a obtener, ya que están de vuelta expresadas esas componentes, cómo las voy a calcular. Y bueno, entonces, para cada uno de estos vectores voy a encontrar sus componentes. Para hacerlo un poco más, bueno, o para tratar de hacerlo didáctico, lo voy a hacer en la forma de una tablita. Ustedes ya más adelante pues lo harán como ustedes quieran. Pero yo en este momento lo voy a hacer en forma de una tablita para tratar de que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer, encontrar las componentes de esos tres vectores de esta manera. Y entonces voy a recordar, muchachos, que si quiero encontrar la componente de un vector en el eje X, pues lo voy a hacer de esta manera. La componente en X de un vector va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X ese vector. Si quiero encontrar la componente en Y de este vector, pues va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma con el eje X. Y esas dos componentes pues, forman este vector B. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar las componentes de mi vector desplazamiento 1, pues aquí voy a determinar su magnitud de esta componente en X del desplazamiento 1. De 1X va a ser igual a ¿qué, muchachos? ¿O a cuánto? ¿Cuál es la magnitud del vector de 1? Desplazamiento 1. 500 metros. 500 metros. Esta es la magnitud de este desplazamiento 1. 500 metros. Entonces, esta componente en X va a ser 500 metros por el coseno de ¿qué ángulo? 90 grados. 90 grados, muy bien. Y de la misma manera, ¿cómo calculo la componente en X, perdón, la componente en Y de este vector desplazamiento 1? ¿A qué va a ser igual? Aquí la unidad, 500 metros. La magnitud, 500 metros otra vez. Pero ahora por el seno, el ángulo de este vector, que son 90 grados.
Muchachos, con sus calculadoras, díganme cuánto vale el coseno de 90. Muchachos, el coseno de 90. ¿Siguen ahí? ¿Cero? Cero. Cero. Nada, bueno, Bien. 0. 590, el coseno de 90 es 0 por 500, pues me va a dar 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. Ahora el seno de 90 1. por 500 me va a dar 500. 500. Desde luego aquí estoy operando metros, son las unidades que estoy operando. Me voy a poner por aquí para no estarlas repitiendo allá. Los metros que estamos aquí escribiendo. Y bueno, vamos a hacer el mismo proceso, muchachos, ahora con el vector desplazamiento 2, que es el desplazamiento que hice de la plaza de Santo Domingo hasta la plaza de Garibaldi. ¿Cómo calculo este desplazamiento 2? La componente del desplazamiento 2 en X, ¿a qué va a ser igual? 600 metros. por el coseno de 150. 600 metros por el coseno de 150, que es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo este vector de desplazamiento 2. Bien. Y de la misma manera, ¿cómo calculo esta componente del vector 2 en el eje Y? ¿A qué va a ser igual? 600 metros Ajá. sobre seno de 90. 600 metros, ¿cómo? A ver. ¿Por qué más? Seno de Por seno de 90. 150. Por el seno de 150. Recuerden que estamos hablando de este. Estamos calculando el 2. Es por el seno de 150. Bueno, 150 grados. A ver, muchachos, díganme. En su calculadora poderosa, ¿cuánto vale el coseno de 150? Menos 0.8. Menos 0.866. Sí. 3 decimales. Por 600, ¿cuánto me da? Menos ¿cuánto? ¿400 y algo? ¿480? 500 más 500 y algo, ¿no? Menos 519.6. Ok, menos 519.6. Gracias, Raúl. Menos 519.6. Desde luego son metros. Ya tengo la unidad arriba. Vamos a hacer lo mismo con el seno de 150, muchachos. ¿Cuánto es el seno de 150? 0.5. 0.5 por 600 me va a dar 300. Bien, y hacemos lo mismo para el caso del vector desplazamiento 3, muchachos. Vamos a calcular las componentes de este vector de desplazamiento 3. Nuevamente, tengo que calcular el desplazamiento 3 en el eje X, la componente en X de este desplazamiento 3. ¿Y a qué va a ser igual esta componente X del desplazamiento 3, muchachos? 800 800 metros por coseno de 240. Metros por el coseno de 240 grados. Y la componente en Y, ¿cómo la calculo? ¿A qué es igual esta componente del vector desplazamiento 3 en Y? ¿Es igual? 800 metros por seno de 140. Gracias, 800 metros por el seno ahora de 240. Recuerden que cada uno va ligado con su ángulo. 240. Casi no me alcanzaba el espacio. Bien, ahora ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. El coseno de 240. Menos 0.5. 0.5 por 800. Menos 400. Menos 400. Ok, gracias. Y luego el seno de 240. Menos. Menos 0.866. 166 por 800 me da menos 864, menos 7000 y algo, menos 700 y algo. 692.82. Ok, 600. Menos. Menos. 32.82. Ok. Y ya está. Lo que hicimos, muchachos, hasta ahorita fue calcular las componentes rectangulares de cada uno de nuestros vectores, es decir, descomponer
nuestros vectores en sus componentes rectangulares. Y estas son sus magnitudes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a ver qué nos dice el procedimiento. Dice que se suman las componentes en X de todos los vectores con su signo correspondiente. Y el punto 6, se suman las componentes en Y de todos los vectores con su signo correspondiente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a sumar. Vamos a sumar. En este caso, como son componentes, son vectores que ya están en el mismo eje X, las podemos sumar algebraicamente. Directamente esos valores los podemos sumar. 0 menos 519.6 menos 400, ¿cuánto me da? Menos Menos 919.6. 919.6. Muy bien, gracias, Raúl. Menos 919.6. Ya está. Vamos a hacer lo mismo con los componentes en Y. 500 más 300, 800. Menos 692.82. Le da 100 y algo, ¿no? 107.11. 107.11. 11. 107.11. Ok, gracias. 107.11 metros. Muy bien, ¿qué fue lo que hicimos aquí, muchachos? Pues esto que hicimos fue sumar las componentes en X. Vamos a identificar este resultado como la sumatoria de las componentes en X de estos vectores. Y vamos a identificar esto como la sumatoria de las componentes en Y de estos vectores. Así es el nombre que les vamos a dar. Ya está, ya tenemos aquí la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de los vectores en Y. Bien. ¿Qué sigue? Lo que sigue ya no está aquí en la lámina, creo que se me olvidó ponerlo, pero lo que sigue es que necesitamos determinar nuestra resultante. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a dibujar esto que acabamos de encontrar. Maestro, Sí, ¿qué no la suma total es punto 18 en lugar de punto 11? Sí. De la de Y. no sé, yo les pregunté, ustedes me dijeron. Si son 18, pues lo corregimos. No lo hice, pero sí me suena lógico. Si tengo 82 para 100, son 18, 11. Por ahí a lo mejor fue una cuestión de decimales que hicieron ahí en sus calculadores, traían decimales ahí arrastrando, por eso les dio 11. Pero así con estos datos que están aquí sobre la pantalla debe ser 18. Es una centésima, no hay problema. Vamos, entonces, lo que les decía, muchachos, tengo que trazar esto. Voy a redibujarlo para ver cómo de aquí tengo que pasar a encontrar mi desplazamiento resultante. Voy a recordar primero que mi desplazamiento resultante, muchachos, al ser un vector, mi desplazamiento resultante al ser un vector lo voy a representar con su magnitud, que le voy a llamar igual que el vector de R, con su dirección, que lo voy a nombrar con un ángulo, que para distinguirlo un poquito lo voy a llamar phi a la resultante, el ángulo de la resultante. Entonces si yo trazo esto, muchachos, estas son las componentes ya de mi resultante. Entonces voy a trazar estos 916.6 metros. Como están en el eje X, pues tendría que ser algo como esto. Tendría que ser un vector que va en la dirección hacia la izquierda sobre el eje X. Y aquí estaría esta suma de vectores en X. Y sería de menos 916.6. Desde luego son metros. Y luego, si a continuación de ese trazo mi suma de vectores en Y, esta componente que va directamente sobre el eje Y, y como es positiva, pues va hacia arriba, y aquí tendría mi suma de vectores en Y, y esta vale 107.18, no, 107.18, también son metros. Ya está. Entonces, yo podría ver que mi resultante sería pues, un vector que va precisamente del origen del primero al fin del último. Y aquí lo puedo trazar así. Este sería mi desplazamiento resultante. Y esto que estoy escribiendo aquí sería su magnitud. Y mi desplazamiento resultante, les decía, como vector, lo
voy a representar como su magnitud, las mismas letras, como su ángulo con respecto al eje X, que aquí va a ser phi, y ese ángulo va a ser este, muchacho, ahorita lo voy a dibujar. Recuerden que todos los ángulos los vamos a manejar siempre con respecto al eje X positivo. Este sería el ángulo phi. Entonces, mi objetivo ahorita final es determinar cuánto vale este desplazamiento resultante y cuánto vale este ángulo phi. Muchachos, de eso que acabamos de dibujar, ¿cuánto vale este desplazamiento resultante? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué formamos aquí con estos vectores, con estas sumas de vectores en X, suma de vectores en Y? ¿Qué se formó? ¿Se puede utilizar el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, muy bien, gracias. Sí, porque vemos que con estos dos vectores de las componentes en X y Y, lo que formamos aquí es un triángulo rectángulo. Esto que se formó es un triángulo rectángulo. Entonces, este desplazamiento resultante sería la hipotenusa de ese triángulo resultante, de donde este triángulo rectángulo. Y entonces, de acuerdo con eso, muchachos, ¿cómo puedo calcular este desplazamiento resultante que sería la hipotenusa de ese triángulo resultante? ¿A qué será igual? ¿De acuerdo con el teorema? Cateto opuesto Ajá. sobre el cateto adyacente. No, chécale. Vamos a calcular la hipotenusa, es decir, Cateto lado. opuesto al cuadrado, ¿no? Más cateto adyacente al cuadrado. Ajá. Y luego, ¿qué más? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras, muchachos? ¿Alguien se acuerda cómo se expresa? Después es la raíz cuadrada de eso, ¿no, maestro? Así es. Debe ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero si no quiero el cuadrado de la hipotenusa, nada más quiero la hipotenusa, pues es la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Aquí los catetos, ¿qué son? Suma de vectores en X. Si yo le voy al cuadrado la suma de vectores en X y le sumo, esto es el cateto, es uno de los catetos, y le sumo la suma de vectores en Y, y lo elevo al cuadrado, entonces puedo obtener la hipotenusa, que es precisamente, para mi caso, este desplazamiento resultante. Ahora sí, vamos a ponerle valores. Este desplazamiento resultante va a ser igual a ¿qué, muchachos? La raíz cuadrada de ¿qué? ¿Cuánto vale la suma de vectores en X? Muchachos, Menos Menos 916.6 al cuadrado. menos 916.6, aquí me equivoqué. Puse 91.6, es 916.6. Entonces vamos a elevar al cuadrado 916.6 menos 916.6, que es la suma de los vectores en Y, menos 916.6. Vamos a elevarlo al cuadrado. Y ese será el primer cateto al cuadrado. Y eso le vamos a sumar. La suma de vectores en Y, ¿cuánto vale? 107.18 al cuadrado. 107. 107.18 al cuadrado. Bueno, esto ya debía llevar sus unidades, no las puse, pero para hacerlo más rápido. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto vale el cuadrado de menos 19.6? Es igual a eso. Menos 19.6 al cuadrado. Le pone 81, 900 tantos mil. Díganme. Ochocientos cuarenta. 40. Ajá. 800. 800. 840.155. 40.155. Punto 56.
Gracias. Y el cuadrado de 107.18. Ajá. 11,487.55. 55, muy bien. Y la suma de esas dos cantidades. 840, 851,000. Sí, 851, 852,000, ¿no? ¿Cuánto me da, muchachos? 840, 851,643. 51,643. Punto 0 y algo. Punto 11. Punto 11. Bueno, aquí son metros cuadrados, porque lo que hice fue elevar al cuadrado los metros en metros cuadrados. Y bueno, si sacamos esa raíz, ¿cuánto me da? 900 y algo, ¿no? 922.84. 922.84. Punto 84. 84 y la raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. Ya está. Y este fue mi desplazamiento resultante, es decir, esto, ya tengo este DR. Me hace falta determinar este ángulo I. Yo no puedo determinar este ángulo phi directamente. Lo que puedo determinar es un ángulo que está dentro de este triángulo que se llama, vamos a llamarle teta. Eso sí lo puedo determinar. Muchachos, no nos va a dar tiempo terminar este ejercicio. Les voy a pedir que nos reconectemos unos segunditos más para terminar el ejercicio, para no dejarlo incompleto. Pero bueno, vamos a aprovechar el minuto que nos queda. Muchachos, ¿cómo puedo determinar de este triángulo rectángulo este ángulo teta? ¿Qué será igual este ángulo teta? Es igual teta de este triángulo rectángulo. ¿Alguien que me diga cuánto vale este ángulo teta que tengo en este triángulo rectángulo formado por la suma de vectores en X y Y? A la tangente menos 1. Ajá. O, El cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto, ¿cuál es? Bien, se nos acaba. 107.18. Ok. Vamos a ponerlo como concepto primero, la suma de vectores en Y, ¿no? Y luego entre la suma de vectores en X. Muchachos, nos reconectamos en 2 minutos para terminar este ejercicio, para no dejarlo así. Solamente unos 5 minutitos más, por favor. Los espero.